Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos y todas en cada uno de sus hogares. Muchas bendiciones les deseo para su vida, para su corazón, y pues buen provecho a quienes aún están almorzando y a quienes pues ya almorzaron. Me gustaría compartir que les deseo que esos alimentos generen muchos benefactores a sus cuerpos, que les llenen de salud, que les llenen de mucho ánimo, de mucha visión, de mucho miramiento, para que puedan tener una vida de éxito en todo momento. Mi nombre es Max Arnaldo Moratay López. Tengo el privilegio enorme por parte de Dios de compartir con ustedes el tema la materia y propiedades de la materia. Esto como como clase pues virtual correspondiente a la semana 2 del curso Química Inorgánica. La semana pasada estuvimos dialogando qué era química inorgánica, y es una ciencia que estudia los elementos pues que básicamente son minerales o forman minerales, y pues ya luego en el curso siguiente, pues ya estudian lo que es la química orgánica, donde estudian elementos donde, pues, por decirlo así, el núcleo del compuesto que se forma, con ellos es el carbono, es el núcleo para ir estructurándose en esos temas. Pero el tema de nosotros es química inorgánica. Previo a iniciar el tema de la materia y sus propiedades, importante, en la semana anterior estuve compartiendo con ustedes un enlace de WhatsApp para que se unieran a un grupo de WhatsApp del curso, pero fíjense que los grupos se llenaron. Entonces agregué otro aquí para que este es uno nuevo, para que quienes aún faltan y deseen agregarse, pues lo hagan por este medio. Miles de disculpas, pero igual se tenía, yo creé varios grupos y tenía más que todo previsto eh, la cantidad de personas que iban a ingresar, pero sí hay bastantes. Entonces, todo está ya solucionado. Por favor, agregarse los que faltan a este grupo de WhatsApp, y ya con eso, pues yo ahí les voy compartiendo información y les voy compartiendo esas presentaciones para que puedan leerlas, anotar en ellas en sus casas. Entonces, el objetivo de hoy, como lo dije, caracterizar la materia y los procesos químicos. Aquí tengo una imagen de un proceso frigorífico o de refrigeración, el cual está compuesto en lo más básico por 4 elementos. Hay un compresor donde sale un gas. Ese gas sale como el compresor, pues tiene un pistón que lo presiona. Entonces, lo que se calienta al estar bajo esa presión, y al caer por un panel que se llama condensador, se enfría, y ya pues en ese estado tiende a convertirse incluso a estado líquido, pero ya luego tiende a irse evaporando en el ambiente, y llega a un evaporador, va dependiendo si la válvula de expansión abre o no. Antes de los elementos básicos: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. El evaporador es quien le transmite ese frío, pues si es un aire que está en una habitación, entonces aquí pues en el compresor y en el evaporador hay ventiladores. Entonces el ventilador empuja un aire, y al contactar con esas tuberías transmite a la habitación ese frío, o si está en un auto, pues igual transmite al espacio dentro del auto ese frío. De igual manera, en otros ambientes, pues si puede ser un edificio, una industria o un cuarto frío. Entonces, mencionaba esto porque el gas que aquí circula tiene propiedades, ¿sí? Propiedades que son generales y específicas del gas. Propiedades generales que son comunes, o sea, son comunes entre todas las sustancias, y propiedades específicas que solo él las tiene. Y esto es lo que menciono porque es lo del día de hoy: ir caracterizando
lo que es la materia, lo que son las sustancias, y ver qué procesos tenemos, qué procesos químicos tenemos de separación de sustancias. Entonces, la gente de la clase, lo primero, definir qué es materia, luego definir qué son las propiedades generales y específicas de la materia. Siguiente, pues sería mencionar los estados físicos de la materia, las clases de materia, lo que son los símbolos y fórmulas, el tema de reacciones químicas y el tema de separación de mezclas. Entonces, en este aspecto del tema, lo que es la materia, habíamos dicho en la clase pasada que materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio cualquier. Y pues a veces esa materia la podemos encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces, de lo que hay en el ambiente, cualquier compuesto o sustancia puede estar, o cualquier materia puede inclusive evaporarse y estar en el ambiente. No, en el ambiente no solo hay oxígeno. Hay desde muchas sustancias e inclusive hasta microorganismos. De igual manera, puede estar en estado líquido, en un río o en cualquier, donde encontremos estados líquidos o materia líquidas, puede estar en estado sólido. Y si vamos viendo, estamos rodeados de materia. Entonces, hay clasificaciones, por ejemplo, bueno, a nivel químico se dice que la materia, pues, el elemento más pequeño, pues, es el átomo, y ahí en él hay partículas subatómicas, los electrones, neutrones, protones, los quarks. Y luego con el átomo formamos moléculas y con las moléculas formamos macromoléculas. Y a nivel biológico, lo más pequeño, no es que sea lo más pequeño, pues, pero entre lo que se precisa mencionar que es más pequeño es la célula, y está compuesta por organelos, y con las células formamos tejidos, y con esos tejidos se crean órganos, y ya al interactuar varios órganos se crea un sistema, y al interactuar varios sistemas se crea un organismo o un ser vivo. Y a nivel ecológico, sí, tenemos lo que es una población de determinado ser vivo, lo que es una comunidad de seres vivos, lo que es un ecosistema, ¿va? Cómo interactúan con un determinado medio. Y lo que es la biosfera, o sea, empezar a ver que hay áreas o regiones donde encontramos ese ecosistema, hay otras donde encontramos otras. O sea, empezar a ver que hay una capa de la Tierra que le llamamos biosfera. Entonces, esta materia tiene propiedades que son, que lo primero es ver que hay generales y específicas. Generales es porque son propiedades que están en todas las materias, como la masa, el volumen, la temperatura. La masa es, podemos decirle, una unidad física que hace referencia, o unidad química, a la cantidad de materia. El volumen hace referencia a la cantidad de espacio que ocupa esa materia, y la temperatura hace referencia a la energía de las partículas internas de la materia. O sea, si la materia está recibiendo mucho calor, el calor es una forma de energía, lo que acostumbramos a decir calor que anda en el ambiente, es una forma de energía. Entonces es un poco, ahí hay una diferenciación. Por ejemplo, aquí hay una pelota. Externamente, sí, hay calor, hay una energía que le puede hacer que la pelota esté absorbiendo o que esté emanando, ¿va? Porque es igual si, pongámosle que aquí, por ejemplo, en este vaso, contenga agua fría, entonces absorbe calor. Y si contenía agua caliente, repele calor. Pero esa es una energía externa. Pero internamente hay partículas. Y esas partículas tienden, así como se mira aquí, a moverse. Cuando están en estado sólido, pues están como que los electrones están como que más, un movimiento lento, ¿va?
pero si es líquido tienden como a moverse un poco más, y si es gaseoso tienden a moverse más y a esparcirse, o sea, inclusive se aumenta el volumen, porque se esparce internamente, desde lo más interno se tiende a esparcir todo. Entonces, el estado gaseoso, como lo digo, puede aumentar el volumen, y eso es temperatura, esta energía interna que tienen, pero todo depende del calor, va, de esa energía externa que anda. Entonces, pero bien, estas son propiedades generales que las encontramos en cualquier materia, y hay propiedades específicas que son propias de un elemento. Entre ellas, pues las propiedades específicas están las físicas y las químicas. Las físicas, como su nombre lo indica, se refiere por ejemplo, aquí que había colocado el estado físico, si es sólido, líquido, gaseoso, al color, al sabor, al olor, al punto de congelación, al punto de ebullición. Es decir, que se pueden observar o medir sin cambiar la composición de la sustancia. O sea, se puede medir y no se cambia la composición de la sustancia. En cambio, en las químicas es diferente. Las propiedades químicas es cómo reaccionan con otras sustancias. Es decir, la composición de la sustancia sí cambia. Para medir una propiedad química, sí se cambia la composición de la sustancia. En cambio, con una física, no. Es, por decirlo así, la física tiende a ser como, pues, no pudiera generalizarlo como un dato, pues, porque igual cada elemento tiene datos y son propiedades específicas de él, pero para hacer esa medición de esa propiedad, se cambió de composición la sustancia. Entonces ahí vamos viendo cuál es física, cuál es química. En las químicas, por ejemplo, cómo reacciona una materia con los óxidos ácidos o con los óxidos básicos, con los metales, con los no metales, o cómo se une formando sales, cómo se une en las sales formando hidratos. Ahora, había mencionado que habían 3 estados físicos de la materia, de todo material, toda sustancia, y algo importante, hay un estado que se llama plasmático, que es cuando hay mucha temperatura. Esto solo se alcanza en las estrellas. Entonces, cuando nosotros vamos agregando calor, vamos pasando de sólido a líquido, eso se llama fusión. Luego que una materia cambie de líquido a gaseoso se llama vaporización, es un proceso de vaporización. Y luego, al revés, si de gaseoso pasa a líquido, se llama condensación. ¿Sí? Por eso es que en la imagen que tenía aquí, se llama condensador. Aquí en el compresor sale caliente el gas y sale en vapor, pero al ir cayendo aquí, al recibir por decirlo así, al recibir cierto frío o absorberse ese calor, se vuelve líquido, entonces se condensa. Igual si de líquido se pasa a sólido, se llama solidificación. Y hay 2 procesos más que si de una vez de sólido se convierte la materia en gaseoso, se llama sublimación progresiva o volatilización. Y al revés, si se convierte de gaseoso a sólido, se llama sublimación regresiva. Entonces, estas materias que nosotros conocemos, las podemos ir clasificando, si son sustancias o si son mezclas. Dentro de las sustancias tenemos los elementos y los compuestos, ¿va? O sea que hay elementos que los encontramos en la tabla periódica y al unirlos formamos compuestos. Y ya estos compuestos, al unir compuestos, formamos mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas si esos compuestos se distribuyen uniformemente. Ahora, heterogéneas, aunque los mezclemos, tienden como a separarse, ¿va? O sea, no se da una mezcla uniforme. Y otra situación es que el elemento podemos, depende de la cantidad que tengamos de él, la parte más pequeña, o sea, podemos decir, bueno, lo mínimo de él o la parte más pequeña de él es lo que se conoce como átomo. O sea, aunque ahora ya existe el número de Avogadro y ya pues se establece en cuántas partes se puede dividir un átomo, cuántas partes podemos sacar de un átomo, pero lo más pequeño de un elemento es el átomo, ¿sí? Y ya la unión de átomos se llama moléculas. O sea, si lo estoy viendo a esa escala, ¿va? Pero si yo tengo una escala un poco más grande, por ejemplo, aquí o en un laboratorio tengo una cantidad
por decirlo así, de una cantidad tal vez de cobre, y ese cobre, ¿sí?, es un elemento. Pero si yo quiero ver la parte más tomar una parte más pequeña de él, entonces lo más pequeño de él sería tomar un átomo de él. Y puedo tomar otro elemento y ya unir así partes pequeñísimas y forma una molécula. Entonces, a nivel muy, muy, muy pequeño, podemos llamarlo de esta manera, y a una escala un poco ya más visible, pues estamos hablando de un elemento y la unión de ellos es compuesto, genera compuestos, y así va. La unión de compuestos puede generar una mezcla muy, muy bien distribuida, que se llama mezcla homogénea, o bien una mezcla heterogénea, que son aquellas que, como el agua y el aceite, ¿va?, que están, si mezclamos solo ellas dos, están separadas, ¿va? Y se puede convertir a homogénea si le agregamos de repente algún tipo de detergente, ¿va? Pero ya ese sería un tercer elemento, pues si solo tenemos ellas dos, sería una mezcla heterogénea. Ya con detergente se mezclaría bien todo y se volvería homogéneo. Pero bien, estos átomos, ¿sí?, muchas veces pueden perder o ganar electrones. Entonces, cuando pierden, como ellos están formados por protones, neutrones y electrones, los neutrones no tienen carga, están en el centro con los protones, es un poco de materia que no tiene carga, y los protones son carga positiva. Entonces, igual hay electrones, que así como se ve aquí, que están oscilando alrededor del núcleo, y el núcleo son protones y neutrones, como lo acabo de mencionar. Entonces, cuando esos electrones se van perdiendo o ganando, o se van adhiriendo a él, o se van adhiriendo a otros átomos, entonces se pierden, ¿va? Entonces, cuando se le fueron electrones, posee déficit de electrones. Entonces, eso se llama catión, y anión cuando llegaron electrones, o sea, hay más electrones de lo que realmente está establecido que debe tener el átomo. Luego, cualquier, ¿sí?, puede o se representa con un símbolo, que a lo más es una letra mayúscula o una letra mayúscula y una minúscula. Ese símbolo al final pues tiene un número atómico y que es la cantidad de electrones que tiene el elemento, y tiene lo que es el electrón de valencia, que son los electrones que andan en el último orbital. Esto lo veremos más adelante cuando miremos la regla del octeto. Miraremos la importancia del electrón de valencia o de oxidación. Igual un átomo o sea, aquí estamos hablando de un elemento, pero de un átomo de ese elemento. Entonces, ese átomo tiene una masa atómica y tiene un lugar donde está ubicado en la tabla periódica de los elementos. Yo creo que esto lo miraremos en las clases posteriores también, lo que es la tabla periódica de los elementos. Tiene un nombre, ¿sí? Y tiene niveles de energía, o sea, al final si él tiene 11 electrones, ¿cuántos electrones están ubicados en cada nivel de energía? O sea, hay capas que se forman de electrones. Entonces, ¿cómo es que está distribuido esa distribución? ¿Cómo está colocada? ¿Cómo están colocados esos electrones? Luego, cuando nosotros venimos y unimos estos átomos, generamos un compuesto, pero ese se representa con lo que es fórmulas, ¿sí? La fórmula tiene los símbolos químicos, y en el símbolo se agrega un subíndice, que quiere decir cuántos átomos de determinado elemento se tienen que tener para formar ese compuesto. Por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Ya luego, pues, al unir elementos formamos reacciones químicas, y estas reacciones químicas podemos clasificarla en lo más simples por o sea, en lo más simple de 4 maneras: por composición, cuando se unen elementos; por descomposición, cuando se separan elementos; desplazamiento simple, cuando se da un tipo de, por ejemplo, así como se menciona aquí, tengo un elemento y un compuesto, entonces hay un elemento del compuesto que se une al elemento que estaba solo, y pues se forma un nuevo compuesto y queda un elemento libre. O por doble desplazamiento,
que ya sería que, por ejemplo, tengo dos compuestos y se generan, a partir de esos dos compuestos, se generan otros dos nuevos, pero totalmente diferentes. Entonces, hay una clasificación de las reacciones químicas, y en esto de las reacciones químicas se representan mediante una ecuación química, así como la que se menciona aquí. La ecuación química tiene en este lado lo que son los reactivos, y luego se coloca una flecha donde se indica qué es lo que se forma, es decir, los productos. Por ejemplo, aquí se tiene que hay un elemento, entonces con dos de ellos, dos átomos de oxígeno y dos de magnesio, se forma lo que es el óxido de magnesio, ¿sí? Dos óxidos de magnesio. Entonces, estos elementos, pues como dije, hay una forma, ¿sí? Hay forma de irlos separando. Lo que es, por ejemplo, la filtración. La mayoría de procesos con alimentos tienen una filtración. Por ejemplo, lo que es el proceso de cerveza, donde está hecha a base de malta. La malta, pues, le agrega agua, se deja germinar, luego se cose para generar una inocuidad o matar microorganismos que tengan, y se filtraba, porque en el cocido también se genera un destilado, donde la malta despide las sustancias con las cuales se van a formar la cerveza, y se pasa por un filtro, ¿va? Para que esa malta se quede y ya venir solo con el líquido que tiene las sustancias destiladas, y agregarle levadura y lúpulo. La levadura para formar es un tipo de hongo con el cual ellos se alimentan de mucha azúcar. La malta tiene mucha azúcar, y por decirlo así, sus desechos son cerveza, son alcohol, o son alcohol prácticamente. Luego el lúpulo es para darle un poco, se le agrega lúpulo también para darle sabor amargo a lo que es la cerveza. Y ya después te vienen otras etapas, que es lo que es el envasado. Muchas empresas se envasan en frío, el frío es inclusive para permitir que algunos microorganismos mueran también. Ciertamente no trato de decir que todos los microorganismos mueren con el frío, pues, porque igual si vamos al Polo Norte, allá por el lado de Canadá, y nos andamos ahí por el lado donde andan los osos estos osos blancos que salen en la tele, ahí hay muchos microorganismos. Los osos polares están llenos de microorganismos también, y ahí en todo eso hay mucho microorganismo, aunque se mide solo hielo, pero hay mucho microorganismo que para él esa temperatura es magnífica, ¿sí? Si no, pues estuvieran viviendo aquí con nosotros, aquí en el Istmo de Centroamérica. Pero eso es la ley, eso que acabo de decir, se conoce como tercera ley de la termodinámica, que no hay el cero absoluto de la temperatura. No hay una temperatura la cual podemos decir que realmente esa sí es como fría, ¿va? Porque para lo que nosotros es frío, para otros seres vivos no, ¿va? Entonces, luego viene otro proceso de separación de mezclas, lo que es la decantación. En este caso, ejemplifico con el proceso de elaboración de crema. También se puede ver cuando se tratan aguas, cuando se hace el proceso de purificación de agua potable, que de algún afluente se extrae en la montaña y se llega a un tanque de decantación, ¿va? Donde se deja que se asiente, si lleva tierra o cualquier otro material, se asiente. Luego se pasa por filtros y se le agrega cloro, pero ese es el proceso del agua. En el caso de la crema es un poco para sacar la crema de la leche hay dos formas: de forma artesanal y de forma industrial. Si hablo de forma industrial, pues ya el proceso es un poco más formalizado, en el sentido que se le hacen pruebas a la leche, y ya luego pues se esteriliza y se aplica este proceso de pasteurización, y con una descremadora es que se saca la crema. Pero también en la forma artesanal, pues lo que se hace es dejar la leche. Si nosotros compramos leche de vaca o de cabra,
y la dejamos en la mesa, pues con dejarla quiero ver, dejarlo un tiempo así en la mesa, vamos viendo que va subiendo, que la grasa de la leche, que es la crema, quede en la parte superior. Entonces, con dejarla una hora, que se quede así, esa crema luego, así como se mira aquí, la quitan con mucho cuidado, con delicadeza y todo, ya que solo está aquí en la parte de arriba, es como una telita, la quitan y de esa forma es como se extrae la crema artesanalmente, o sea, sin usar la descremadora. Luego hay otra forma de separación de mezcla, la que es con extracción de solventes, por ejemplo en el cobre, que se halla en la corteza de la tierra, a veces se hacen extracciones y a veces sale del manto. Al final el ciclo de los minerales es similar al del agua, o sea, ellos por el calor andan en la superficie, luego al llover entran al suelo, el suelo está lleno de poros, solo que no lo miramos, y se van de la corteza, tiene otra capa, la tierra tiene una capa que se llama corteza, que es donde estamos nosotros, y hay otra abajo que se llama manto, y hay otra más en el centro que se llama núcleo, pero ahí en el manto fluyen ríos de lava. Ahí en esos minerales hay un momento que generan tanta energía que salen por medio de un volcán o revienten la corteza o puede quedar, por decirlo así, en la capa de la corteza de la Tierra, puede quedar como, no salir completamente, entonces se hacen perforaciones. Ese cobre, al extraerlo, se le agregan solventes para que, si viene añadidas otras sustancias, se desprendan de él. Luego se hace pasar por un proceso de imantación, o sea, se filtra y con imanes se extrae. Con imanes se extrae, pero la aplicación de solventes es importante a veces para separar sustancias de otras. La centrifugación, por ejemplo, el proceso de extracción de miel, lo que es la miel, es una disciplina que como disciplina se le llama apicultura, y pues la reina, ¿sí? Que cuando llega un momento que vuela bien alto y los zánganos la siguen, y el zángano que alcanza la altura de ella, o sea, una altura muy alta, es el único que tiene una relación con ella. Ella muere, siempre que tiene una relación ella mata al zángano, y realmente después ella se dedica a hay otras abejas que se llaman obreras, está la reina y el zángano, que ellas solo generan ese tipo como de sustancia con la cual las obreras tienen funciones. El zángano y la obrera viven generalmente un mes, la reina de 3 a 5 años, y la obrera crea depósitos donde ella misma va, donde se guarda la miel, donde ellas agregan la miel, y también depósitos donde esa reina, dada esa relación que tuvo con un zángano, agrega una sustancia, pero no es que de ahí se produzca la abeja, o sea, sí se produce de ahí, pero se complementa con otra sustancia que agrega la obrera, y ahí la obrera define el sexo de la nueva abeja. Entonces ya cuando la reina está muy vieja y no genera, no genera buenas, sus funciones no son muy buenas, la obrera crea una nueva reina, define una nueva reina, y matan a la reina actual. Algunas huyen y son las que y algunos zánganos la siguen, pero en este proceso, en esos depósitos, ahí pues se va agregando la miel. Esta miel, muchas veces las colmenas por los apicultores son llevadas a un campo y las introducen en una caja que tiene varios niveles, y en uno de ellos agregan marcos. Esos marcos son para que también ahí las abejas pues depositen miel. Al final llega un momento, aquí en Guatemala, pudiera hablar yo un poco de aquí de la región de Oriente, generalmente el tiempo de cosecha de la miel es en diciembre. Ahorita en el verano, como no hay mucha flor, y como acaba de pasar el tiempo de cosecha, las abejas están débiles, y como no hay mucha flor, también la falta de alimento les hace
estar como débiles, y en el invierno, por el mismo invierno, tienden a estar un poco estresadas o enojadas. Pero su etapa así de ellas producen bastantes ahí de octubre a diciembre. La cosecha se da generalmente en octubre, hay quienes sacan hasta 2 cosechas y extraen esos marcos y los colocan en una centrifugadora como la que se ve aquí. Al darle vuelta, la miel se desprende de los marcos y sale por la parte de abajo. Ese es un proceso de separación de esta mezcla. Hay una parte donde aquí las abejas le ponen una cera y se quitan un cuchillo. O sea, al final las abejas llenan el marco de miel y le colocan una cera encima. Luego está otro proceso que es el tamizado. Por ejemplo, con los granos, nosotros muchas veces ocupamos un tamiz para clasificar los granos, puede ser por tamaño o a veces para separarlo de impurezas. Otro proceso de separación de mezclas es con la separación magnética. Por ejemplo, el venir y aplicarle magnetismo a alguna sustancia que sea nuclear, a un elemento nuclear. Entonces se separa internamente. Y lo que pasa es que al chocar los neutrones se da un estallido o una explosión. Entonces se puede por fisión, aplicando magnetismo a modo de compresionar la sustancia y que se contacten los neutrones, o se puede por fusión, que es aplicando un magnetismo a modo que la sustancia pues tiene que expandirse, y se genera ese choque entre neutrones. Esa es una forma de separar también compuestos. Luego vienen otros dos, quiero ver cuánto tiempo falta, ya quedan pocos minutos, de separación de mezclas. Otras formas, la destilación, que generalmente, tal como se ve aquí, aquí hay un destilador, hay diferentes clases de destiladores, pero generalmente se pone a calentar una sustancia, a veces se le agrega de una vez agua, o así como aquí que se hace pasar vapor por la sustancia, y ese vapor hace que estas son hojas de menta, pero se desprenda las sustancias que tienen esas hojas de menta y se vayan con el vapor. Luego aquí siempre va a haber un refrigerante, así como se menciona aquí, donde al ir ese vapor y a contactar con el refrigerante se vuelve líquido, ¿va? Entonces ya aquí queda, así como se menciona aquí, un aceite de menta o una sustancia o un tipo de líquido que lleva las sustancias de la menta. Esto pues se aplica mucho en el proceso de elaboración de cerveza, para extraer de la mezcla que yo había mencionado al principio. Yo al principio hablé de un proceso de elaboración de cerveza. Cuando se fermenta, cuando se le agrega la levadura, ahí se crea alcohol y azúcar, y entonces ahí se destila para realmente separar ese alcohol por decirlo así, del agua que ahí se tiene con otras sustancias y quedarse puramente con alcohol. El tema de cristalización ese es un tema. Aquí hay miren, esta es una entrada de mar y se van viendo aquí, pues hay como depósitos donde hay agua con sal, y simplemente al recibir calor el agua se evapora y se queda realmente la sal aquí en el depósito. Esto también se ocupa esto con el azúcar, con los procesos de azúcar, pero es un poco diferente porque el azúcar se extrae de la caña, y la caña realmente se muele, con ella se obtiene un jugo, y se le aplican diferentes formas de calor, o sea, diferentes métodos con calor, o sea, se hace pasar por un evaporador, se cose, se introduce en una centrífuga con calor, y de esa manera ya queda el azúcar, o sea, ya queda un cristal. Igual como la sal, pero con la sal es más fácil, que solo se hacen depósitos con agua salada y el agua se evapora. Luego hay otra parte, lo que es la sublimación. Este proceso de sublimación, por ejemplo, lo que es la separación de yodo y sulfato de cobre. Entonces, al calentarlos, pues realmente ellos tienden a separarse. Las preguntas de estudio para esta semana, estas preguntas de estudio son porque en el parcial se toman en cuenta las primeras 4 semanas, la semana 1, 2, 3 y 4 de clase. Luego la semana 5 es el parcial, y luego la semana 6, 7, 8 y 9 son las preguntas de estudio son para tomarlas en cuenta en el segundo parcial, y así. Luego las siguientes clases son para tomar en cuenta preguntas de estudio para el final. Entonces su examen parcial es en base a las preguntas que te va a hacer, en base a las preguntas que yo tengo en pantalla. Es de selección múltiple, se hace en la plataforma de la universidad. Entonces ustedes tienen que estas preguntas de estudio investigarlas
y tenerlas claro, ¿va? Para que el día que les toque el examen, seleccionar la respuesta correcta, ¿va? En su plataforma. Entonces, la pregunta de estudio, la 1, ¿qué es la materia? La 2, ¿cuáles son las propiedades generales y específicas de la materia? La 3, ¿qué es un átomo, una molécula y un ion? La 4, ¿cuál es la diferencia entre la mezcla homogénea y una heterogénea? Y la 5, ¿cuáles son los métodos de separación de mezclas? Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero pues sigan recibiendo sus clases y que todo les salga bien la semana que viene. Mil bendiciones para sus vidas y hasta la próxima, mis amigos. Un abrazo a la distancia.